Hola, ¿qué tal? Hoy en Consejos Tan Amor te voy a hablar sobre cómo se ve afectada la biología de una persona cuando está en un proceso de duelo-pérdida. Bueno, cuando una persona entra en un proceso de duelo-pérdida es completamente normal que la persona se sienta muy abrumada emocionalmente, que tenga mucho ruido por esa inestabilidad emocional, tiene muchas emociones encontradas, algunas emociones que voy a mencionar en este momento, pero pueden ser muchas las que pueden estar ahí presentes, es por ejemplo el dolor, la tristeza, la culpa, la angustia, la desesperación, a veces el enojo, en fin, muchas emociones pueden estar ahí presentes. Todo esto es completamente normal, así como también es completamente normal que la persona se encuentre a veces en un sube y baja emocional, es decir, a veces la persona está un poco más tranquila, a veces vuelve a caer otra vez y vuelve a decaer mucho emocionalmente, pero es completamente normal. Pero ¿qué sucede cuando la persona va transitando en el proceso de duelo, pero se va quedando en el mismo lugar? Esto con el tiempo puede verse afectada a la persona porque puede empezar a somatizar. Además, otra de las cosas que se provoca a la persona al mantener todo esto por mucho tiempo, pues se va a crear mucho agotamiento emocional. Y te vuelvo a mencionar que esto con el tiempo la persona puede ver afectada su salud y puede empezar a somatizar. ¿Qué sucede en el proceso de duelo? Es completamente normal, como te mencioné, que después de recibir la noticia de una pérdida, pues es normal que la persona va a caer emocionalmente. Pero ¿qué sucede ahí? Sucede que la persona, cuando entra en este proceso, se ven afectados nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores son los encargados de transmitir señales a las neuronas y ahí se ven afectadas nuestras sustancias químicas de la felicidad. Las emociones, fíjate, las emociones son sustancias químicas provocadas por interpretaciones. La persona que esté en duelo, lo que ve en su exterior, como le está costando trabajo aceptar, entra en un proceso de resistencia y de no aceptación. Eso hace que al interpretar eso que vive, se genera ese dolor, se genera esa tristeza, se genera esa angustia, esa desesperación, y eso hace que se afecten los neurotransmisores de nuestro cerebro y empiece a bajar sustancias químicas como por ejemplo la serotonina, la dopamina y otras que son las encargadas de mantener el estado emocional. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que la persona en proceso de duelo se atienda, no se abandone. Si le está costando mucho trabajo pasar por este proceso, por favor que pida acompañamiento. Otra de las cosas importantes es que la persona tenga ciertos cuidados a diario, como por ejemplo las horas de dormir. Es importantísimo, es normal también que las personas en duelo se ve como se altera mucho el sistema nervioso, a veces empiezan a tener insomnio. Es importantísimo que la persona se atienda, igual si necesita pedir el acompañamiento. ¿Por qué? Porque si no, la persona está mal en el día, en la noche no puede dormir, entonces esto se va intensificando y cada vez la persona se va a sentir en más desequilibrio y empiezan otra serie de síntomas que pueden empezar a ser más delicados y la persona, además de su proceso emocional que es difícil, ahora se empieza a sentir mal biológicamente, ¿ok? Bueno, también otra cosa importante, cuidados que deben de tener las personas es tener una buena alimentación. ¿Qué sucede cuando la persona entra en un proceso de duelo? Hay dos cosas, o la persona le da por comer mucho porque hay una sensación de vacío y entonces busca llenar a través de la comida ese vacío, o están las personas que no les da hambre y no quieren comer. Para esas personas es necesario que aunque sea poco, coman, pero que sea calidad, cosas que le nutran para que, porque si no eso pues también va a hacer que la persona se sienta muy mal, porque como hay mucho agotamiento físico por ese estado emocional, pues entonces ahora el no comer la persona se va a debilitar. Así es que mucho cuidado. Otra de las cosas que también les sugiero es que la persona tenga movimiento, es decir, que salga a caminar, que respire, que se conecte con la vida, que camine en el pasto, que haga un proceso de conciencia y de conexión con la vida y que se mueva, que la persona no se quede completamente estancada, porque si no se queda atorada en el proceso, atoradas las emociones y además está colapsada y la persona permanece en un mismo lugar o permanece durmiendo muchas horas porque el agotamiento emocional también provoca mucho sueño. Es importante que la persona haga ese esfuerzo por salir poco a poco. Esto es de mucha paciencia, esto es de día a día,
pero es importante que la persona se atienda y no se abandone y tenga estos cuidados básicos para salir poco a poco. Y les vuelvo a mencionar, si a la persona le está costando mucho trabajo salir del proceso, si cree que no puede sola, por favor pide acompañamiento. Pues muchas gracias. Si conoces de alguien que está pasando por esta situación, por favor comparte el video. Muchas gracias.